muchos lo estamos viviendo en este momento, que es cómo las modalidades de trabajo, están siendo hoy, cómo funcionan, qué aspectos legales, laborales, técnicos. Bienvenidos, nosotros somos Compartamos con Colombia. Nuestra misión es acelerar el desarrollo sostenible y, por supuesto, ponerlos en contacto con expertos en distintos temas. Esta charla la hacemos en alianza con la AFE. Entonces, pues llevamos ya una gran alianza con ellos desde hace muchos años. Y pues hoy seguimos adelante con estas charlas que son tan interesantes para todos. La AFE es la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales. Ahorita le doy la palabra a ellos para que nos presenten un poco lo que hacen y entremos al grano. Y hoy contamos con dos especialistas de la firma Filipe Prieto Carrizosa Ferrero de Uría, más conocido como PPU Legal. Entonces, tenemos a Carolina Porras, quien es socia de la firma, experta en Derecho Laboral, de Seguridad Social y Migratorio. Su ejercicio profesional se centra en la asesoría a empresas locales y extranjeras en asuntos de derecho laboral, individual, colectivo, seguridad social e inmigraciones. Tiene experiencia representando compañías en litigios laborales y Carolina se dedica indistintamente a la atención de consultas de todos los temas de asesoría del área laboral. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en asesorías relacionadas con fusiones y adquisiciones, tanto locales como multinacionales. Y también nos acompaña Isabela Huertas, que es asociada de la firma, miembro del equipo laboral. Su ejercicio profesional se centra en el asesoramiento a clientes del sector privado en materias laborales, de seguridad social y temas migratorios. Y adicionalmente participa activamente en los litigios del área. Entonces, pues no siendo más, le doy la palabra, si quieren, a la AFE para que presente un poco lo que ellos hacen. Yo soy Juan Daniel Correa, gerente de comunicaciones y mercadeo de Compartamos con Colombia. Entonces, pues... Gracias, Juan Daniel. ¿Cómo están? Mi nombre es María Alejandra Ronder, gerente de Alianzas y Relacionamiento de la AFE. Un gusto estar en este espacio. Pues gracias a los aliados por hacer posible este encuentro. Creo que muchos de los que están acá conectados son fundaciones asociadas a la AFE, entonces, bueno, no me voy a detener mucho en esto. Como decía Juan Daniel, la asociación la AFE es la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, que se crea en el 2008 por iniciativa de un grupo de 9 fundaciones, y hoy en día estamos 71 fundaciones asociadas en todo el territorio colombiano. Uno de nuestros propósitos es fortalecer a las asociadas, y para eso estamos en este espacio, para poder continuar ese proceso, en este caso para el regreso a la presencialidad, a la continuidad del teletrabajo, el híbrido, como nos van a explicar ahorita. Entonces, pues muchas gracias. Estamos grabando esta sesión, se compartirá para quienes no puedan estar en este encuentro. Y veo que también la estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Entonces, si quieren compartirlo con sus aliados, es el momento también para hacerle extensiva la invitación. Mil y mil gracias. Perfecto. Entonces, pues nada, la idea es que oigamos a Carolina y a Isabela, que ellas van a hacer la presentación en conjunto y pueden poner sus preguntas, sus inquietudes y todo lo que quieran en el chat, porque la idea es que esta sea una charla pues muy amena en la que aprendamos mucho, pero también resolvamos nuestras dudas. Entonces no duden, de duda a duda, para que suene en verso, no duden en usar el chat. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Isabela y Carolina. Muchas gracias, Juan Daniel, María Alejandra. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes en este momento y compartir esta sesión en la que trataremos de darles un brochazo de lo que implica la terminación de la emergencia sanitaria y las tendencias en cuanto a
al trabajo presencial, remoto, híbrido, luego de haber vivido desde el marzo del 2020 en este estado de emergencia. Si quieres, entonces, Isabela, les proyectamos una presentación para que podamos tener claridad de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Listo, ahí yo la veo, espero que todos la estén viendo. Sí, perfecto. Perfecto, se ve perfecto, muy bien. Súper, bueno, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulo, empecemos ya de fondo con el tema. Como les había anunciado, entonces el primer tema que les queríamos hablar era como un repaso de cuáles son las consecuencias legales de que se haya terminado la emergencia sanitaria. Esa emergencia sanitaria que generaba la posibilidad del gobierno de hacer unos ajustes a las normas de todo tipo y específicamente que nos atañe el día de hoy en temas laborales, para poder afrontar de mejor manera la situación específica derivada del COVID-19. Entonces vamos a hablar en primera medida, como les digo, de esos efectos, de esa finalización, las modalidades de trabajo habilitadas en Colombia como consecuencia de la pandemia y pues hablaremos del teletrabajo, que es una norma que en Colombia tenemos desde el 2008. Hablaremos del trabajo híbrido como beneficio optativo. Y finalmente les haremos como un recorderis de las recomendaciones que se deben cumplir en temas de obligaciones laborales que a veces dejamos de lado y que pueden generar riesgos si no se cumple. Entonces, primer tema, efectos laborales de la finalización del estado de emergencia. Entonces, como les decía, el gobierno decidió terminar el estado de emergencia sanitaria el 30 de junio. Y como consecuencia de ello, pues ya unas modificaciones laborales que habíamos vivido, pues cesan, dejan de existir. Entonces, si no se acuerdan, pues las vacaciones, el primer punto es el tema de las vacaciones. Las vacaciones en el Código Sustantivo del Trabajo son pues el descanso remunerado de esos 15 días hábiles que era el empleador. Siempre ha sido, aunque la creencia pues a veces es distinta, es el empleador quien determina la fecha en que se disfrutan esas vacaciones. A veces en la práctica de común acuerdo las partes lo establecían o lo establecen, pero cuando es el empleador unilateralmente quien los va a imponer la fecha en que se va a disfrutar las vacaciones, el código lo que me decía es que yo tengo que, como empleador, avisarle al trabajador con mínimo 15 días hábiles de anticipación, 15 días. Esto para que haya un tiempo razonable en que el trabajador tenga la posibilidad de organizar, no sé, los pasajes y demás detalles de unas vacaciones, si va a salir de la ciudad, etc. Con la emergencia sanitaria y ante la imposibilidad de ciertos trabajadores de prestar servicios, pues lo que dijo el decreto 488 del 2020 era que el empleador podría sacar a vacaciones a los trabajadores de un día para otro, que con un solo día de anticipación ya se podían sacar a vacaciones a los trabajadores, inclusive vacaciones anticipadas, ¿no? Entonces, esa fue una herramienta que se utilizó durante mucho tiempo, yo creo que más que todo en el 2020, cuando era la crisis del COVID bien fuerte y donde había muchos trabajadores que no podían prestar servicios de manera remota. Entonces, buscando evitar elevar costos laborales o pagar salarios donde no hubiera prestación del servicio, pues se sacó a vacaciones a mucha gente de manera anticipada o no, pero con ese preaviso solamente de un día. Entonces ya cuando culmina la emergencia sanitaria, ya culmina la facultad del empleador de avisar al trabajador de las vacaciones de un día para otro. Volvemos a la norma no contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo, que me habla en el artículo 187, perdón, que me habla de los 15 días. Entonces, si, por ejemplo, se van a utilizar vacaciones colectivas en diciembre, etcétera, pues tendré que avisarle al trabajador nuevamente con 15 días de anticipación. Si no lo hago, pues habrá un incumplimiento que podrá estar sujeto a multas por parte del Ministerio del Trabajo. Otra consecuencia directa de la finalización de la emergencia sanitaria es que finaliza ese periodo en el cual
transitoriamente no se generaban intereses moratorios por el pago tardío de cotizaciones al sistema integral de seguridad social. Entonces, según el decreto 538 de 2020, que creo que ese fue, digamos que desde la perspectiva laboral, una de las modificaciones más sustanciales durante la emergencia sanitaria, permitía que pagos tardíos a la seguridad social no generaran los intereses de mora. Eso empezaba a partir, si no estoy mal, desde marzo del 2020, que empezamos con la emergencia sanitaria, y lo que dice la norma es que iba a durar, mientras durara la emergencia sanitaria, ese beneficio, y por un mes más. Entonces, según esta norma, a partir del mes siguiente, la finalización de la emergencia sanitaria, es decir, a partir del 30 de julio de 2022, se reanudará el cobro de intereses moratorios. Entonces, esto sí es importante, afecta directamente el bolsillo. Si ya pagamos tarde los intereses y no cumplimos con los primeros números, no sé, X número de días según establezca la norma para el pago oportuno, pues ahí ya vamos a empezar a ver que se van a empezar a cobrar los intereses moratorios común y corriente, como ocurría antes de marzo de 2020. Bueno, otro tema es las cesantías. También al inicio, como consecuencia de las alternativas que le daba el gobierno al empleador para enfrentar el COVID, le permitía que de común acuerdo se disminuyera, o pues digamos que lo planteaba como una alternativa que puede darse hoy en día también, pero pues en ese momento lo que se establecía era, de común acuerdo se puede pactar la reducción de salarios o la reducción de jornada como consecuencia del COVID porque el trabajador no puede prestar el servicio de manera presencial. Entonces, para no afectar de manera directa el ingreso, lo que establecía el decreto 488 de 2020 era que el trabajador podría ir al fondo de cesantías y solicitar el retiro de las cesantías en el valor que equivalía a la reducción de su ingreso mensual, ¿sí? Entonces, acuérdense que la cesantía solo podemos retirarla del fondo en unos casos taxativos específicos establecidos por la ley. Esto es para temas educativos, para temas de vivienda, cuando hay una sustitución patronal o a la terminación del contrato de trabajo. Entonces, esta era una excepción o una causal adicional para poder hacer retiros parciales de la cesantía. Yo iba al fondo, retiraba lo que mensualmente se estaba afectando en mi ingreso como consecuencia de la emergencia. Entonces, pues ya no hay más emergencia sanitaria, ya no es posible retirar del fondo de cesantías los valores en los que pueda comprobar que se haya disminuido el salario. Otra consecuencia directa de la finalización de la emergencia sanitaria era la habilitación temporal de trabajo en casa. Esa, digamos que también es una de las más importantes, las que a pesar de que ya han pasado 2 años todavía, pues digamos que muchos empleadores lo seguían utilizando, y era que de alguna manera existiera una justificación legal para que no se tuviera que cumplir con el régimen de teletrabajo, pero los trabajadores pudieran prestar los servicios de manera remota. Entonces es así como la circular 021 y 040, si no estoy mal, también del Ministerio del Trabajo, mencionaban esa posibilidad, que de manera generalizada, si el servicio durante la emergencia sanitaria se podía prestar remotamente, pues se iba a habilitar esa posibilidad, el trabajo en casa, que después, más adelante, y lo hablaremos ahorita seguidamente, ya tendremos una ley que regula de manera general y no solo por el periodo de emergencia sanitaria el trabajo en casa, que es la ley 2088 de 2021. Esta ley, como lo veremos, pues da la posibilidad también de que el empleador y el trabajador, por iniciativa de cada uno de ellos, establezca la posibilidad de un trabajo en casa, pero con la característica esencial de que debe ser de manera excepcional, temporal y extraordinaria o especial. No es el trabajo en casa, no debería ser tomado, y así es el espíritu de la norma, y de hecho, como se facultó durante la emergencia sanitaria, no es una modalidad de trabajo general e indefinida.
tiene esa característica esencial que lo define, que es una habilitación temporal. Esas son entonces las primeras diferencias. Isabela, si quieres, le das Listo, con la muchas siguiente. gracias. Listo, buenos días a todos. Para continuar con el tema de las medidas transitorias que a partir del 1 de julio de este año, digamos, dejaron de operar, por último tenemos las jornadas laborales. Por medio del decreto 770-2020, que es un decreto de junio del 2020, digamos que el gobierno buscó transitoriamente incluir mecanismos para que no hubiese tanta aglomeración de trabajadores y pudiesen alternarse los turnos y las jornadas de trabajo para las labores que en ese momento de la pandemia debían ser presenciales, porque pues acordémonos que el retorno a la presencialidad fue escalonado y dependiendo de la necesidad de acudir o no a las oficinas, a las fábricas o a los sitios de trabajo. Entonces, respecto al decreto 770, este habilitó jornadas especiales en las que las 48 horas de la jornada máxima legal podrían distribuirse solamente en 4 días, extendiendo la jornada de trabajo sin generar la causación de horas extras o trabajo suplementario y sin tener la obligación del empleador de modificar el reglamento interno de trabajo. Ahora, con la terminación del estado de emergencia, este decreto queda, digamos, sin efectos y empezarán a aplicar nuevamente las jornadas que están contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo, que son pues la jornada ordinaria, la jornada máxima legal, y pues las jornadas especiales, que son las jornadas por turnos, la jornada sin solución de continuidad y la jornada flexible de trabajo, que si vamos a aplicar una de las jornadas especiales, o bueno, cualquiera de ellas, debemos incluir dentro del reglamento interno cuáles son las jornadas que en efecto estamos desempeñando en el negocio, en la organización. Bueno, el segundo tema que vamos a abordar es el tema de las modalidades de trabajo habilitadas en Colombia y su adaptación al trabajo híbrido o en alternancia. Esta sección de la conferencia tiene la finalidad de mostrarles a ustedes cuáles son las modalidades habilitadas, cuáles son las normas que están vigentes en este momento y cómo se pueden aplicar. Y cómo esto podría generar en las organizaciones un esquema de trabajo híbrido. Entonces, en primera medida, como lo anunciaba Carolina, tenemos el teletrabajo. Entonces, el teletrabajo es la modalidad, es una modalidad que se habilitó por medio de la ley 1221 del 2008, mucho antes de que existiera el COVID, la pandemia, etcétera. Y digamos que fue un avance para el año 2008 respecto de cómo se utilizaban las tecnologías de la información para la prestación de los servicios profesionales. Esta modalidad... Ahí hay que destacar que Colombia, si se compara en Latinoamérica, es uno de los países que inició de manera más temprana la regulación del trabajo no presencial. Entonces, nosotros cuando llegó la pandemia en marzo del 2020, pues los países con los que nosotros trabajamos en la firma, por ejemplo, Chile y Perú, no tenían una regulación específica sobre el teletrabajo. Entonces, es ahí donde nosotros pues podemos sacar la cara y decir, en Colombia tenemos teletrabajo desde el 2008. Lo que pasa es que su aplicación como tal no fue tan intensa como se hubiera querido en un momento, pero la pandemia logra de alguna manera catapultar esta posibilidad, ¿no? Tenemos ya una regulación específica que a veces no es tan acogida como se quisiera, en la medida que genera varias cargas al empleador, varias obligaciones, y de ahí se derivan una serie de normas nuevas, como las veremos, del trabajo remoto, trabajo en casa, que buscan de alguna manera flexibilizar y adaptarse a unas nuevas realidades. Miraremos si se queda uno corto con lo que hay o no, pero pues partimos de una base desde que hace más de unos 12 años, etcétera, pues tenemos una norma. Perfecto, entonces, en seguimiento a lo que decía Carolina, y en ese momento, en el 2008, lo que se buscó fue implementar una modalidad que permitiera a los trabajadores utilizar las tecnologías de la información para desempeñar sus funciones y mantener un contacto con el empleador sin la necesidad de acudir
todos los días a la oficina o al sitio de trabajo que hubiese dispuesto el empleador. Las modalidades de teletrabajo que incluye la ley son 3. Se dividen en teletrabajo autónomo, teletrabajo móvil o teletrabajo suplementario. El teletrabajo autónomo es, digamos, aquellos trabajadores o teletrabajadores que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para la prestación de los servicios y solo acuden a la compañía en situaciones ocasionales. Esto puede ser o cuando el empleador lo exija por necesidades de la operación o cuando el trabajador, por, digamos, sus obligaciones y sus funciones, requiere acudir a la oficina. Los teletrabajadores móviles no tienen un lugar de trabajo establecido y desarrollan sus funciones casi en la totalidad por medio de las tecnologías de la información. Y los teletrabajadores suplementarios son aquellos que laboran 2 o 3 días en su casa y el resto de tiempo lo hacen en la oficina. Esto es, digamos, en esta modalidad de teletrabajadores suplementarios se podría incluir un esquema más adecuado a un trabajo híbrido, considerando pues que hay varios días ya determinados que se va a trabajar desde la casa y varios días que se va a trabajar desde las oficinas. Bueno, ahora tenemos las obligaciones del teletrabajo derivadas de esta ley del 2008 y es las que les digo que generan cierta resistencia, ¿no? Entonces, nuestros clientes todavía nos dicen, yo quiero trabajar de manera remota, pero no quiero incurrir en teletrabajo. ¿Por qué? Porque no quieren incurrir en estas obligaciones. La ley me establece, yo debo, como empleador, debo tener un capítulo en el reglamento interno de trabajo que contemple las condiciones del teletrabajo, unas reglas básicas del teletrabajo. Entonces, el reglamento interno de trabajo, que tiene un contenido mínimo según el Código Sustantivo del Trabajo, tendrá que tener un capítulo y ese capítulo, ustedes saben, si hay una modificación al reglamento interno de trabajo, yo tengo que sujetar esa aprobación del reglamento interno de trabajo a la aprobación de los trabajadores. Esto implica unos 15 días de verificación por parte de ellos, etc. Entonces, ahí tenemos una primera carga. Afortunadamente, ya hoy en día el reglamento interno no tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. Antes, en una época, así lo era, pero sí por parte de los trabajadores, y eso implica, pues, ciertas cargas que a veces los empleadores no quieren asumir. Otro es que se tiene que suscribir un otro sí al contrato de trabajo. Hay que firmar un otro sí al contrato de trabajo en el que se tenga un contenido mínimo, porque pues al cambiar de modalidad, lo que dice el legislador es, tengo que contener unas condiciones de juego específicas. Debo incluir cuáles son los días estaré teletrabajando, cuál será el horario, cuáles serán las herramientas de trabajo, es la posibilidad de revocar la modalidad. Si el trabajador, por ejemplo, era un trabajador convencional, es decir, que trabajaba presencialmente en las oficinas y se pacta un teletrabajo, pues según la ley de teletrabajo, ese trabajador tiene la posibilidad de después pedir nuevamente que volver a ser trabajador convencional. Entonces hay que regular esas posibilidades, cómo van a operar. Se tiene que establecer el pago de lo que comúnmente se llama el auxilio de teletrabajo, que es ese reconocimiento que establece la ley de teletrabajo, la ley 1221, perdón, sobre que el empleador tiene que ayudar al trabajador en ese costo o esa carga adicional que le puede implicar prestar el servicio desde su casa. La energía, específicamente habla la ley de la energía y la conectividad. Entonces, ese auxilio de teletrabajo, que para los teletrabajadores no establece un monto, debe estar pactado en el contrato de trabajo. Claro está, ese auxilio de teletrabajo no será constitutivo de salario. Las obligaciones especiales del teletrabajador, el lugar de prestación de servicios. Fíjense que el tema del horario, del lugar de trabajo, tienen algún sentido y lo veremos recurrentemente en las otras modalidades y buscan de alguna manera tener información necesaria para la cobertura de riesgos laborales. Entonces, vamos a verlo también en el trabajo remoto, en trabajo en casa, pues
como mínimo el empleador sí va a tener que tener una idea de dónde se va a prestar el servicio, a menos de que se trate de un teletrabajador móvil, que es aquel que no tiene un lugar, sino que va a estar moviéndose, por ejemplo, en un territorio dentro de Colombia, en Cundinamarca, en la zona norte de Colombia, etcétera. Pero de resto sí debería haber una información mínima que busca de alguna manera tener cobertura y prevención de riesgos. Ahí está la siguiente obligación: notificar a la ARL sobre los trabajadores que laborarán bajo esa modalidad. Entonces, cada ARL tiene un formato específico y lo mínimo: dónde va a estar trabajando, cuál va a ser el horario y cuál va a ser la modalidad. No va a tener un lugar específico. Hay que notificar al Ministerio del Trabajo sobre los trabajadores que laborarán bajo esa modalidad. No necesito autorización, es simplemente se emite online. Este es el formato, por ejemplo, el formato de recolección de información de teletrabajadores. Ahí lo ven. Es un formato bastante sencillo. Este es un tema que realmente no implica mayor gasto administrativo, simplemente diligenciar la información como si fuera un formulario de afiliación más. Ahí ven a la derecha al final: modalidad, autónomo, móvil, y el otro es subsidiario, si no estoy mal. Suplementario, creo. Suplementario, sí. Si hay persona con discapacidad, si género femenino, masculino, pero pues es un tema muy sencillo, se hace rápidamente. Y en cuanto a la notificación de la ARL, pues la ARL también tendrá sus formatos. Imprescindible pues saber qué tipo de modalidad es. Y dependiendo de la situación, la ARL puede determinar que es necesario hacer una visita al lugar de trabajo para verificar que ésta cumpla con, digamos que con las medidas las medidas de prevención de riesgos, que no se esté asumiendo un riesgo adicional en el lugar de trabajo donde esté prestando servicios el trabajador. Listo. Ahora, digamos, en lo que tiene que ver con los costos laborales que genera la implementación del teletrabajo, hay dos costos principales. El primero es el auxilio de teletrabajo que Carolina ya venía comentando, y es el costo adicional que el empleador debe pagar al teletrabajador por ese gasto adicional en sus servicios de luz e internet que implica prestar los servicios desde la casa. Este pago no está reglamentado, no hay una norma que establezca cuál es el valor. Este debe ser acordado por las partes dentro del otro sí o el contrato de teletrabajo, y este pago no retribuir el servicio del teletrabajador directamente, sino que se encarga de cubrir unos costos adicionales que se generan en virtud de la prestación del servicio, puede ser excluido del salario para que sea, digamos, no constituya salario para aportes al sistema de seguridad social y prestaciones. Esto debe quedar acordado y el trabajador debe dar su voluntad a esto. Por lo tanto, lo más recomendable es que al momento en que se firme el otro sí, igualmente se incluya que este pago pues no constituirá salario para ningún efecto. Y en segundo lugar está la adecuación de los puestos de trabajo. Entonces, digamos que a pesar del cambio de modalidad de trabajo presencial o teletrabajo, el empleador continúa con sus obligaciones propias de su calidad de empleador, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, y en todo caso, pues deberá propender porque el trabajador tenga un lugar de trabajo cómodo y ergonómico, de acuerdo con sus funciones. Entonces, la adecuación del puesto de trabajo dependerá de las herramientas que el trabajador ya tenga, y podrá ser, digamos que la adaptación podrá ser diferente en cada uno de los casos, dependiendo, pues como decía, de las funciones y de los elementos que los teletrabajadores ya tengan. Entonces, pues el empleador podrá conceder un bono, una suma de dinero para la adecuación, o podrá entregar los elementos muebles para adecuar el puesto de trabajo, pero digamos que es una obligación que tiene en este aspecto. Ahora, el teletrabajo en lo que tiene que ver con las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. El empleador debe contemplar el puesto de trabajo en los planes de salud ocupacional, es decir que en su organización del plan de gestión del sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo, debe contemplar que existen teletrabajadores y que no solo los riesgos se generan dentro de la compañía, sino también en los lugares de trabajo de los teletrabajadores.
debe tener una red de urgencias para que los teletrabajadores, en caso de un accidente, pues, o un accidente que ocurra, puedan acceder a los servicios de salud de manera oportuna. Igualmente, pues está la obligación de informar a la ARL, entonces la ARL también debe tener cubrimiento sobre la zona en donde el teletrabajador presta sus servicios. Y en la metodología de identificación, evaluación, valoración y control de riesgos, que es uno de los aspectos del sistema de gestión, también deben incluir la identificación de esos riesgos que se generan en el trabajo en casa, que pues son diferentes a los que podrían generarse en el trabajo presencial. La circular externa 027 del 2017 acotó un poco el tema de los riesgos laborales respecto al teletrabajo, estableciendo como unos lineamientos respecto de cuáles son las obligaciones en este aspecto. Entonces, la visita domiciliaria que la ARL puede realizar a los teletrabajadores, digamos como es una posibilidad. Es una posibilidad de la ARL definir si realiza o no realiza la visita. Una vez el teletrabajador diligencia el formato de autorreporte de condiciones de teletrabajo, que es el punto 3. Y este formato de autorreporte de condiciones de teletrabajo es un formato que las ARLs también han determinado para que el teletrabajador, una vez inicie sus funciones, defina qué instrumentos tiene, qué riesgos puede correr en su casa, cuáles son sus, digamos, sus posiciones más recurrentes al momento de ejecutar sus funciones, y de esta manera la ARL define si la visita domiciliaria se va a realizar o no se va a realizar. En caso de que se realice la visita domiciliaria, es obligación tanto del teletrabajador como del empleador hacer que estas recomendaciones que la ARL define después de la visita sean implementadas, y así evitar pues riesgos ocupacionales y una posibilidad de un padecimiento laboral. Y como cuarto punto está que el empleador debe verificar condiciones de seguridad y salud en conjunto con la ARL, es una obligación compartida, y el teletrabajador debe implementar los correctivos sugeridos de la visita domiciliaria, como se los decía. Es una obligación que está dentro de la reglamentación en cabeza del teletrabajador. Yo ahí, antes de que empecemos con el tema de trabajo en casa, quiero contarles una primicia que vamos a tratar de abordar durante esta sesión. Nosotros teníamos idea de que el Ministerio del Trabajo había anunciado hace unos días una posible reglamentación del teletrabajo buscando flexibilizarlo, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando empecé a hablar les decía, el teletrabajo viene desde el 2008, pero hay muchos empleadores que han querido evitar incurrir en él por toda clase de obligaciones que genera, que es todo esto que les acabamos de hablar Isabela y yo. Temas de la visita domiciliaria, temas de el reglamento interno de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, nos consultan cómo podemos evitar esto. Entonces, habiendo ya otras modalidades que entraremos a hablar, una de trabajo en casa, otro de trabajo remoto, para esquemas, por ejemplo, híbridos, el teletrabajo principal, pero implicaba una carga de obligaciones importantes. Nos acaba de llegar la información que el Ministerio del Trabajo reglamentó el teletrabajo. Esto es una norma nueva, entonces la idea es que preciso nos llegó mientras estábamos dictando la charla. Es un documento que todavía no hemos tenido la posibilidad de ver, pero sí, como es el tema de la discusión del día de hoy, hemos pedido que nuestros colegas nos ayuden a resumir y tratar de darles la primicia de cuáles son los cambios sustanciales de esta nueva norma. De una vez les advertimos que es el decreto 1227 del 18 de julio, es decir, de ayer. Salió a publicación hoy en la mañana, entonces tenemos esta primicia sobre esta nueva norma que reglamenta el teletrabajo y que lo que busca es flexibilizar de alguna manera las obligaciones y disminuir las barreras. Rápidamente, mientras Isabela estaba hablando, alcancé a ver, y aquí estamos ya recibiendo en vivo el resumen de la norma. Aquí nos fascinan las primicias. Excelente. Imagínate, estamos aquí, primicia en vivo. Nos están diciendo, la nueva norma que vuelvo y les repito es el decreto
1227 del Ministerio del Trabajo del 18 de julio de 2022 establece, me siento como Vicky Dávila, 1. El contrato de vinculación del trabajo continúa con el contenido mínimo. O sea, eso no va a variar. Vamos a tener que tener un otro sí al contrato de trabajo. Sí eliminan la obligación de ajustar el reglamento interno de trabajo. Entonces ahí ya tenemos un cambio sustancial. Ya no será necesario modificar el reglamento interno de trabajo. El empleador debe diligenciar un formulario suministrado por la ARL informando sobre la modalidad de trabajo, de teletrabajo elegido. Para habilitar el teletrabajo, siempre que exista acuerdo entre las partes sobre la implementación, no se podrá condicionar la puesta en marcha basándose en requerimientos que impliquen barreras como exigencias de visitas al puesto de trabajo. Miren lo que hablábamos de las visitas de trabajo. Entonces está flexibilizando ese requisito y está diciendo se pueden hacer, pues digamos que inspecciones virtuales. No se va a tener que supeditar el teletrabajo a esa visita, sino que se podrá hacer virtualmente. El empleador y el trabajador podrán de mutuo acuerdo fijar el costo mensual que compensará los costos de internet, telefonía fija, móvil y energía. Eso digamos que permanece muy parecido. El trabajo suplementario se puede desarrollar a través de modelos híbridos de trabajo. Esto es que se labore de manera alterna 2 o 3 días a la semana en casa y el resto de semana en el centro de trabajo. Los días de presencialidad de teletrabajo que podrán ser fijos o variables. Entonces, quiere la norma de alguna manera que el teletrabajo sea el régimen aplicable para estas modalidades híbridas que se están necesitando hoy en día. La ARL deberá promover el cumplimiento de las normas relativas a seguridad y salud del trabajo conforme a las características propias del teletrabajo. El empleador debe publicar de manera virtual una política interna en la que regule los términos, características, condiciones del teletrabajo. Entonces cambiamos la modificación del reglamento interno de trabajo por una política que debe estar disponible para los trabajadores de manera virtual. Eso es por ahora. Digamos que las novedades que tenemos sobre la flexibilización, lo está llamando el Ministerio del Trabajo, a la norma de teletrabajo con este decreto nuevo. Repito, entonces, los dos cambios sustanciales que vemos ahora, no se va a necesitar un capítulo del reglamento interno de trabajo y las visitas o inspecciones no van a ser necesarias de manera presencial, sino que podrán hacerse virtualmente. No podrán estos ser barreras para que se inicie el trabajo, teletrabajo. También establece de manera específica que el empleador y el trabajador se podrán poner de acuerdo sobre que las herramientas de trabajo o el puesto de trabajo sea suministrado por el trabajador, si se quiere. No necesariamente en todos los casos será el empleador que lo suministre. Entonces, pues ahí tenemos ese pequeño resumen sobre esa novedad que acaba de salir. Evidentemente, pues podremos revisarla con más detalle y darles cualquier, digamos que diferencia sustancial para que la tengan en un futuro también presente. Oh, buenísimo, Pero bueno, Carolina. Qué pena meter la cucharada acá, pero entonces para ver si te entiendo, este decreto que aquí me preguntan es el 1227 del 18 de julio, es decir, de ayer. Y de ayer. si esto está suscrito, quiere decir que está la ley vigente a partir de ayer. Sí, claro. Sí, o sea, la ley que regula el teletrabajo sigue siendo la ley 1221 de 2008. Lo que pasa es que esa ley ha tenido varias reglamentaciones, ¿no? Y entonces la primera reglamentación es el decreto 884 también del 2012, o sea, desde hace más de 10 años. Y la de ayer es una nueva reglamentación del Ministerio del Trabajo, pero que tiene como objetivo flexibilizar el teletrabajo. El teletrabajo, que era una figura ya de varios años en Colombia, tenía esa característica o esa fama de ser muy rígida y que implicaba muchas obligaciones, lo que ha hecho que inclusive con pandemia no haya tenido la acogida que se ha querido desde el inicio. Entonces, esta nueva reglamentación, este decreto, busca flexibilizar, evitar que se incluyan barreras, y de hecho en la norma, si la leen, que pues lo hemos hecho rápidamente mientras estamos dictando la charla, lo que establece es, se busca evitar barreras para la implementación del teletrabajo.
Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, yo veo que están haciendo preguntas en el chat, pero como lo tenemos planteado, si quieren, adelantamos todo el contenido y al final nos dedicamos a responder preguntas, ¿te parece? Sí, perfecto. Esa es la dinámica. Seguimos con la presentación. Tuvimos esta primicia, pues era muy importante y por eso metimos la cucharada. Pero realmente yo estoy aquí acopiando las preguntas. Hay unas muy buenas y bueno, no, sigamos con la charla y al final la recopilamos y tratamos de responder las que podamos. Dale, perfecto. Listo. Entonces, la siguiente modalidad de trabajo es el trabajo en casa, que es la Ley 2088 de 2020, que fue reglamentada a través del decreto 649 de 2022. Entonces, característica esencial de trabajo en casa es una modalidad transitoria, temporal, ocasional y para casos excepcionales. Esta era, digamos que, la que justificaba el trabajo en casa durante la emergencia sanitaria, y con esta ley 2088 ya dice la ley, ya no se necesita un estado de emergencia para utilizarla, pero sí debe existir una situación transitoria, ocasional, excepcional, que permita al trabajador y empleador establecer esta modalidad sin cumplir con toda la lista de obligaciones del teletrabajo, ¿cierto? Entonces, esa situación ocasional, excepcional o especial puede ser por parte del empleador o puede ser por parte del trabajador. Entonces, por ejemplo, si el trabajador está viviendo en su núcleo familiar, hay una persona que requiere de cuidado, asistencia 24/7, entonces podría ser por ejemplo, las madres que llegan de la licencia de maternidad, pero que todavía el bebé necesita, pues esa podría ser una situación particular, ajena a la relación laboral, que pueda justificar el trabajo en casa. O por parte del empleador, no sé, que las instalaciones no están disponibles porque, por un ejemplo, hay una fumigación o hubo un incendio o hubo cualquier otra cosa que impida que el trabajador preste servicios dentro de las instalaciones, eso justificaría que haya un trabajo remoto, trabajo en casa. La norma, el decreto 649, me dice, debe haber un procedimiento muy sencillo donde se debe dejar por escrito un contenido mínimo para que pueda ocurrir ese trabajo en casa. Que este trabajo en casa puede ser híbrido, es decir, se puede generar una alternancia. Entonces puede ir la persona 2 días presencial y trabajar desde la casa 3, ese tipo de cosas. El decreto 649 permitió esto. Entonces, ¿qué hay que destacar del trabajo en casa? Que la temporalidad inicialmente se plantea por 3 meses, prorrogables por otros 3 meses, pero también dice la norma o hasta que perdure la situación que la genera. Entonces ahí como que nos flexibiliza, pero el ánimo o la intención de la norma siempre ha sido excepcional y temporal, ¿no? Entonces, nuestra recomendación es no abusar de la figura, justificarla, que haya una razón específica del por qué se está utilizando y que sea temporal, no la utilicemos de manera indefinida, tal vez para evitar el cumplimiento de otras obligaciones. Entonces debe haber una solicitud por escrito, debe indicarse la razón que motiva el cambio de modalidad y la duración, debe indicarse esa duración. Y como les decía, podrá utilizarse de manera alterna. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente vamos a encontrar obligaciones. Se generan obligaciones, pero no tan costosas como las que podrían ser las del teletrabajo. Pero aquí también hay que establecer una notificación a la ARL con los datos y la dirección del trabajador donde va a prestar servicios. Acuérdense, yo les decía, esto es una constante en todas las modalidades de trabajo remoto. Siempre habrá que notificar a la ARL dónde va a estar el trabajador para que después no se elimine la cobertura o no se exoneren de cobertura. Hay que garantizar a través de capacitaciones el uso adecuado de las telecomunicaciones. Eso es bueno y es recomendable hoy en día con la situación que vivimos, independientemente si se van a utilizar estas modalidades de trabajo remoto. Entonces, esto es una obligación que hoy en día yo creo que muchos empleadores ya están cumpliendo, generar capacitaciones del uso de herramientas tecnológicas. Dar a conocer
los mecanismos de reporte o accidentes de enfermedades laborales. Los trabajadores, y esto es una obligación que igual debemos cumplir todos, trabajo convencional o no convencional, los trabajadores deberían saber qué deben hacer en caso de sufrir un accidente laboral o una enfermedad laboral. Realizar programas para protección del derecho a la intimidad, privacidad y dignidad del trabajador. Programar actividades de bienestar de manera virtual y presencial. Si quieres, pasamos a la siguiente. Esto va, el tema de bienestar va muy de la mano con, insisto, obligaciones que también deben cumplirse con trabajadores convencionales. Ahí tenemos la jornada semestral familiar. También tenemos aquí las obligaciones de alguna manera de cumplir con la desconexión laboral. De hecho, pues la obligación de cumplir con el derecho a la desconexión laboral empezó con la pandemia, con estas circulares del Ministerio del Trabajo que permitía el trabajo en casa. Entonces, pues digamos que aquí en estas normas también establecen, ojo, y así el trabajador esté prestando el servicio en un lugar distinto a las instalaciones del empleador, también tendrá derecho a desconectarse. El empleador deberá pagar el monto de auxilio de transporte, pero a título de auxilio de conectividad. Entonces aquí es una diferencia importante. En el teletrabajo habíamos hablado de un pago de energía o de ayudar a cubrir esos gastos que le genera el trabajador prestar el servicio de manera remota. Aquí en el trabajo en casa no tenemos un auxilio de teletrabajo o un auxilio de trabajo en casa. Lo que se debe hacer es pagar el auxilio de transporte, el auxilio de transporte como auxilio de conectividad para aquellos que por ley tenían derecho al auxilio de transporte. Acordémonos que los que tienen derecho al auxilio de transporte son aquellos que vengan hasta 2 salarios mínimos y que deben trasladarse al lugar de trabajo. Si la persona pues no tiene que trasladarse al lugar de trabajo, no tendrá ese derecho a ese auxilio de transporte, pero si está trabajando de manera remota en la casa y se conecta, pues tendrá el equivalente al auxilio de conectividad. Se deben establecer los criterios y responsabilidades para el acceso y el cuidado de los equipos. El trabajador podrá disponer de sus propios elementos de trabajo, pero deberá existir consenso con el empleador. Según lo que acabamos de ver de la nueva norma del teletrabajo, este numeral está muy parecido a la nueva reglamentación del teletrabajo. Quiere decir que el trabajador le puede poner a su disposición al empleador su escritorio, su computador, etcétera, etcétera, y puede haber un acuerdo sobre ese uso. No necesariamente en todos los casos es el empleador quien tiene que suministrar el escritorio, el computador, el teclado, el mouse, la silla. Puede haber un consenso, puede ser el trabajador que lo suministre. El trabajo en casa no requiere la modificación del reglamento interno de trabajo ni de manuales, salvo que se requiera para el desarrollo de las labores. Miren cómo se parece cada vez más el teletrabajo al trabajo en casa. Este es seguridad y salud en el trabajo, Isabela. Entonces, en temas de seguridad y salud en el trabajo, pues trabajo en casa, digamos que el tema de los riesgos laborales continúa siendo el mismo régimen del tema del trabajo presencial, y la ARL, como decía Carolina, igual va a cubrir todos los riesgos y los accidentes que se presenten con ocasión del trabajo, siempre que el empleador haya hecho el correspondiente reporte. La ARL debe promover programas que garanticen las condiciones de salud física y mental de los trabajadores en casa. Muchas ARL lo que han dispuesto es varios programas de capacitación o temas de pausas activas y demás virtualmente, a los que los trabajadores en casa o los teletrabajadores podrían conectarse sin ningún problema desde su sitio de trabajo. Y igual que en el teletrabajo, en esta modalidad también existe la obligación de que el empleador debe incluir dentro de su metodología de identificación de riesgos los riesgos derivados del trabajo en casa. Digamos que en la matriz de identificación de riesgos deben incluirse los riesgos derivados de todas las actividades. Entonces esto también será reiterado en cada una de las modalidades. Ahora, digamos que hay un par de consideraciones adicionales, que es, digamos que el trabajo en casa, por ser la alternativa que surgió en la pandemia y en el momento en que, digamos, existía la coyuntura, es la opción más sencilla de implementar,
pero pues está evidentemente limitada al tema temporal que nos contaba Carolina y a la existencia de esas situaciones excepcionales. Y hay un punto adicional, y es que la reglamentación del trabajo en casa que fue expedida en abril de este año permite o habilita el trabajo en casa desde el exterior. Entonces, el trabajador puede prestar sus servicios desde el exterior durante el término del trabajo en casa, siempre que tenga autorización del empleador y el empleador reporte a la ARL una única dirección de servicios en el extranjero. Entonces, esto es una opción también que habilitó el Ministerio al reglamentar la ley, precisamente buscando amparar esas situaciones que se habían venido presentando con diferentes trabajadores que habían requerido esto a sus empleadores. Esto es súper importante y genera una diferencia clave entre las demás modalidades de trabajo no presencial. El teletrabajo de manera específica establece que se puede implementar para trabajadores en Colombia, de empresas en Colombia. Entonces, es claro que no podría haber teletrabajo para aquellos colombianos que presten servicios en Panamá, en Ecuador, en Estados Unidos, etc. ¿Por qué? Por un tema de vocación de permanencia. Entonces, todo se centra en la cobertura de los riesgos laborales. Si una persona va a estar todo el tiempo viviendo en el exterior, la cobertura del sistema de seguridad social se complica. Pero aquí, como estamos en un tema que es temporal, excepcional, transitorio, insisto yo, pues ahí por primera vez en Colombia y desde abril o marzo de este año, la norma permite, habilita que un trabajo no presencial se pueda prestar desde el exterior. Entonces ahí es fundamental esa diferencia. Los requisitos, como decía Isabela, es notificar la dirección y que sea una sola dirección. Entonces ahí ya no podría ser una persona que esté trabajando en diferentes lugares de Estados Unidos, sino que tendrá que quedarse en un lugar específico y ahí sí podría haber cobertura en riesgos laborales que además establece que se tiene que notificar a la ARL. Eso es un gran avance para las normas colombianas que permiten la flexibilidad. Listo. Y ahora pasamos a la modalidad de trabajo remoto. El trabajo remoto es la modalidad más reciente que se implementó con la Ley 2121 del 2021 y se reglamentó por medio del decreto 555 de abril de este año. Este trabajo remoto es la modalidad que permite la prestación de los servicios de manera remota 100% y por el uso de las tecnologías de la información. Digamos que en esta modalidad el empleador y el trabajador no interactúan mucho físicamente, sino que la mayoría y por regla general será por medio de las tecnologías de la información y temas digitales. Y tanto es así que dentro de la ley 2121 quedó establecido que el contrato se perfecciona con la firma electrónica o con la firma digital de las partes. Es decir, que ni siquiera para la suscripción del contrato las partes tienen que encontrarse o conocerse o reunirse para suscribir este documento. Todos los demás actos que sean posteriores a esta suscripción podrán igual hacerse por medio de las tecnologías de la información y los servicios, como decía, serán prestados 100% remoto, pero la ley incluye unas excepciones particulares en que el trabajador remoto deberá acudir a las oficinas del empleador o al sitio que él lo cite. Estas cuatro situaciones son para la verificación de las herramientas de trabajo, es decir, o la actualización tecnológica de sus equipos. Esto es actualizar los programas, cambiar el computador, etcétera, o realizar temas de procesos disciplinarios. Esto es las diligencias de descargos, escucharlo en sus alegaciones por los posibles incumplimientos. Y la última excepción son actividades recreativas, culturales y de bienestar que programa el empleador y que pues evidentemente si las programa presencial, también el trabajador remoto deberá estar incluido dentro de esas actividades en busca pues de la igualdad entre los trabajadores que tiene el empleador vinculados a su operación. En cualquiera de estos casos en que el empleador exija al trabajador remoto presentarse en las instalaciones de la compañía, debe reconocer el correspondiente auxilio legal de transporte o los gastos de movilización en que incurra el trabajador remoto para estas excepciones.
Y hay digamos, una situación particular que contempla la ley de trabajo remoto y es respecto de los cuidadores. Entonces, los cuidadores son aquellos trabajadores que tienen a cargo un menor de 14 años, una persona en discapacidad o un adulto mayor y que pueden solicitar al empleador que le conceda la modalidad de trabajo remoto para la prestación de sus servicios. Entonces, debe notificar la situación al empleador de manera escrita, digamos, haciendo un resumen de su situación, y entre las partes deben acordar cuáles son los horarios que se va a manejar bajo esta modalidad y para que, digamos, estos horarios y las jornadas y la prestación de los servicios bajo esta modalidad evidentemente no afecte los intereses del empleador y pues sea compatible tanto para el trabajador como para el empleador. Bueno, ahí como Isabela nos cuenta, ya ven que nos vamos al otro extremo. Aquí ya nos fuimos 100% remoto. Entonces, esta no sería una modalidad que pudiera servir para compañías que quieren o para empleadores que quieren implementar trabajo híbrido de presencialidad y no presencialidad. Esto es cuando hay muchos empleadores que han querido, como consecuencia de la pandemia, han entendido que la presencialidad para su actividad específica no se requiere. Y entonces se pueden reducir gastos con el trabajo remoto. ¿Cómo? Pues entregando metros cuadrados. Ya no tengo que tener una oficina de X metros cuadrados para recibir gente y con lo que yo me ahorro por esos arriendos, etcétera, prefiero tener a los trabajadores prestando servicios de manera remota. Entonces, esta es una alternativa que nos sirve cuando el empleador quiere disminuir sus metros cuadrados o quiere entregar las instalaciones o cuando no quiere tenerlas. Es posible hoy en día en Colombia, en virtud del trabajo remoto, no tener una instalación específica donde tengan que llegar los trabajadores. De hecho, hay oficinas ahora compartidas de estos WeWork y demás que podrían servir, que donde se alquila eventualmente una sala de juntas si quieren tener, por ejemplo, una diligencia de descargos, que ya vimos que bajo el trabajo remoto, bajo solamente unas causales específicas, es que se requeriría la presencialidad, de resto no. De hecho, firman el contrato de trabajo de manera virtual. Entonces, se está utilizando, sí es una alternativa, una modalidad de trabajo que se está utilizando, pero no para el trabajo híbrido. Aquí ya no estamos en trabajo híbrido, sino estamos en trabajo 100% remoto. Dentro de las obligaciones que están en cabeza del empleador, pues está poner a disposición del trabajador las herramientas de trabajo, tecnologías, y como lo decía Isabela al comienzo, pues aquí ya cuando de manera expresa, si yo requiero que el trabajador se desplace para verme, tengo que pagarle ese desplazamiento porque pues al contrario el trabajo convencional, la regla general es que el trabajador no se tenga que desplazar. Tengo que asumir el mantenimiento de los equipos, tengo que informar a la ARL la descripción de las actividades que se ejecutarán de manera remota y tengo que allegar copia del contrato de trabajo. Tengo que informar al trabajador de los reportes de accidentes, de los mecanismos, insisto, eso es una obligación que debe aplicar a todos los trabajadores en general, de cómo se reportan los accidentes o enfermedades laborales. Y tengo que garantizar el derecho de la desconexión laboral. Para implementar el trabajo remoto, yo tengo que haber cumplido con la ley de desconexión laboral que implica, entre otras, tener una política de desconexión. Entonces, la norma es clara en decir, para poder tener yo trabajadores bajo esta modalidad, yo tengo que tener una política y tengo que haber implementado los mecanismos para garantizar el derecho a la desconexión. Y pues como ya lo sabemos, el pacto del trabajo remoto debe constar por escrito. Ahora, respecto a los costos laborales que genera la implementación de la modalidad de trabajo remoto, también están divididos en dos grandes grupos. El primero es el costo adicional por el tema de gastos de luz, internet y energía derivados de la prestación remota del servicio, tal cual como en el teletrabajo, que este auxilio no podrá ser inferior al auxilio del transporte. Sin embargo, pues las partes podrán pactar el valor superior a este que les parezca adecuado dentro del contrato de trabajo remoto. Igual como lo habíamos visto anteriormente, este también podrá ser excluido expresamente del salario, precisamente porque tampoco remunera directamente los servicios prestados por el trabajador remoto.
Y el segundo aspecto es el tema de las herramientas de trabajo. Entonces, si las herramientas de trabajo con las que ejecuta los servicios del trabajador son del empleador y son, digamos, suministradas por el empleador, no hay, digamos, que pagar una compensación. Mientras que si el trabajador remoto suministra sus herramientas de trabajo, deberán acordar entre las partes cuál va a ser la compensación por esa, digamos, por la utilización de las herramientas propias. También deberá quedar en el contrato. Y respecto a los temas de seguridad y salud en el trabajo, como lo veníamos diciendo, también se deberá reportar a la ARL, y la ARL, una vez se reporte quiénes serán los trabajadores remotos, y desde qué lugares se va a prestar el servicio, podrán verificar las condiciones de trabajo y podrán aprobar pues, el lugar escogido para la prestación, siempre que se adecue a los requerimientos en seguridad y salud en el trabajo. Deberán incluir el trabajo remoto dentro de los planes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la matriz de riesgos que comentábamos en los otros casos. Y acá, igual como es una obligación general de todos los empleadores, se mantiene la obligación de ordenar la realización de las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de egreso. Es decir, que así yo nunca me vea con el trabajador remoto para firmar el contrato y en ningún otro momento de la relación laboral, pues se deberá ordenar que el trabajador vaya, aunque digamos que ahora con la pandemia también se han venido implementando las evaluaciones ocupacionales virtuales, pero que sí el empleador se asegure de que estas evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de egreso sean realizadas. Bueno, como consideraciones adicionales, lo que queremos decir es esta modalidad de trabajo remoto busca darle continuidad a las labores que han venido prestándose en la pandemia, genera los mismos costos que el teletrabajo, en el sentido de que hay que pagar esos gastos, pero no hay que modificar el reglamento interno de trabajo y no hay que hacer un reporte de información al Ministerio de Trabajo. Entonces, recapitulando y teniendo en cuenta la modificación del decreto nuevo del día de ayer, antes era el teletrabajo la única modalidad de trabajo no presencial que requería una modificación al reglamento interno de trabajo, ya ninguna, ni teletrabajo, ni trabajo en casa, ni trabajo en remoto requieren una modificación al reglamento interno de trabajo. Sin embargo, se mantiene la notificación al Ministerio del Trabajo en el teletrabajo, pero no es así en el trabajo en casa ni el trabajo remoto. Aquí es importante también tener en cuenta cómo yo vinculo al trabajador de manera remota desde el inicio o me acojo a él de manera completa luego de haber suscrito un contrato de trabajo, solamente con el consentimiento del trabajador y a través de un otro contrato de trabajo puedo volcar el trabajo remoto en trabajo convencional o presencial. Requeriría yo del trabajador de su voluntad para volver a ser un trabajador convencional. Ahora, les queremos contar un poco de la tendencia que hemos visto. O sea, ya les dimos un antecedente jurídico de la reglamentación que tenemos en Colombia. Pero ¿qué ha pasado? Que aún así los empleadores han visto que el trabajo no presencial requiere de unas otras alternativas. Hay quienes dicen, si yo permito que el trabajador preste el servicio de manera no presencial hasta un día y medio de la semana, no estoy incurriendo ni en teletrabajo, ni en trabajo en casa, ni en teletrabajo. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hablábamos de teletrabajo en la calidad de teletrabajador suplementario, la norma decía, es cuando el trabajador presta servicios 2 o más días a la semana de manera remota. Entonces se ha entendido que si el trabajador presta menos de 2 días a la semana de manera remota, pues no es un teletrabajador suplementario. Entonces, nosotros vemos viable que para evitar el cumplimiento de sus obligaciones o regímenes extraordinarios o adicionales, si se quiere, pueda implementarse
de manera mandatoria, obligatoria o imponer al trabajador que de manera remota trabaje hasta día y medio a la semana. Y entonces en esa medida se sigue aplicando el Código Sustantivo del Trabajo y lo manejamos como si fuera un trabajador convencional con esa posibilidad, ¿sí? Aplican las mismas normas del sistema de seguridad social, etcétera, etcétera. Y no generaría una consecuencia adicional, no le tengo que pagar un auxilio, no tengo que notificar a la ARL, ni al ministerio, ni a nadie, porque es un tema convencional, porque es menos de un día y medio a la semana, ¿sí? Pero hay quienes nos dicen, no, es que un día y medio no, realmente no me sirve, yo quiero de 2 en adelante, pero no quiero cumplir con todas esas obligaciones, ¿no? Entonces, un día y medio, si es medio, pues estoy haciendo que el trabajador igual se desplace por ese mediodía y entonces ahí a veces hay trabajadores que como consecuencia de la pandemia se alejaron mucho más en su residencia del lugar de trabajo y entonces ahora se demoran 2 horas en llegar, entonces pues ir a obligar a un trabajador que vaya por mediodía pues no se justifica. Entonces nos dicen, esa alternativa tampoco es suficiente, no la vemos viable. Y es cuando ahí hemos visto que en la práctica se está optando, si quieres, como por un trabajo híbrido como beneficio, ¿sí? Lo estamos viendo en el día a día, donde las empresas están diciendo o los empleadores están diciendo, yo no estoy obligando al trabajador a que preste servicios de manera remota. Si yo le estoy poniendo a disposición la oficina y si él quiere venir, que venga, ¿sí? Entonces se vuelve algo como un beneficio optativo, voluntario, donde el empleador cumple con mantener las herramientas y tener a disposición la infraestructura o las instalaciones, pero le da la posibilidad de que trabaje de manera remota cuando quiera o cuando en una política que el empleador pueda establecer tenga unas reglas específicas. Entonces diga 2 días a la semana, 3 días a la semana, o en el mes son 7 días al mes, etcétera. Se pone como máximo, pero la premisa aquí será optativo. ¿Cuál es la diferencia si lo miramos desde la perspectiva de costos? Que el empleador va a tener que mantener unas instalaciones disponibles. Entonces, si hablamos de metros cuadrados, acuérdense que cuando hablamos del trabajo remoto, pues el empleador puede reducir los metros cuadrados. Aquí en el trabajo híbrido como beneficio, en teoría no lo podría hacer. Tiene que mantener unos metros cuadrados suficientes para que en el evento en que el trabajador decida voluntariamente trabajar de manera presencial, tenga las herramientas y la infraestructura necesaria para hacerlo. Entonces, ahí no necesariamente estoy reduciendo costos, sino que estoy como buscando tal vez un beneficio para el trabajador que se sienta más cómodo, ser tal vez un poco más competitivo, generar un mayor bienestar, flexibilidad y así evitar la rotación del recurso humano. Que hay que garantizar, vuelvo y les digo, que puedan volver a la oficina. No se pueden imponer obligaciones de cuántos días se tienen que trabajar de manera no presencial. Y nuestra recomendación es que si se va a implementar esto, se tenga una política. Que es importantísimo advertir aquí, y aquí me detengo, no tenemos antecedentes. No tenemos un antecedente judicial o administrativo sobre cómo va a reaccionar el Ministerio del Trabajo de una realidad que hoy en día vivimos. Yo creo que el decreto 2717 es una reacción a lo que el Ministerio se está dando cuenta. Se acabó la emergencia sanitaria y el teletrabajo se quedó corto en ese trabajo híbrido, ¿cierto? Entonces, por eso es que estamos viendo que los empleadores están tratando de adecuarse y manejarlo de alguna manera sin cumplir con todos estos requisitos y sin la carga administrativa o económica que genera el teletrabajo. Al optar, al manejarlo como un beneficio, pues digamos que no tenemos un antecedente. Hay que manejarlo con cautela. Si se plantea de esa manera nuestra recomendación, hay que cumplir con todas las obligaciones del empleador, siempre, digamos que se generan independientemente si sea convencional o remoto, como es los exámenes médicos, los reportes a la ARL, etcétera, etcétera. Eso sí se debe mantener. Y pues digamos que
tener una comunicación constante con la ARL, porque pues el riesgo que nosotros vemos es el tema ocupacional, ¿no? Entonces, las recomendaciones aquí, si se busca implementar esta alternativa, es hay que coordinar o acordar con los trabajadores una dirección específica. Ojalá que esa dirección sea una dirección o el lugar sea un lugar donde, por ejemplo, haya fácil acceso de transporte, haya fácil acceso de telecomunicaciones, que si el trabajador se ve envuelto en un accidente o tiene una enfermedad, tenga un lugar, un hospital, una clínica cerca, ese tipo de cosas. Ese tipo aunque no lo crean, son importantes porque nos ha pasado que trabajadores en la mitad de la selva se enferman, ¿no? O sea, y el acceso a salud tal vez no es el mejor, no es el más expedito que si estuvieran trabajando en Bogotá. El trabajador deberá incluir las condiciones del sitio de trabajo escogido en el formato de autorreporte. En caso de cualquier accidente de urgencia, es importante que el empleador conozca la ubicación del trabajador, entonces que se establezca dentro de esa política, si se va a implementar como tal, la obligación del trabajador de estar reportando ubicación. Que aquí sí se esté trabajando desde el territorio nacional, como no estamos trabajando en trabajo en casa, y no es temporal o excepcional, sino lo estamos haciendo como un beneficio, pues que se ponga como requisito que sea dentro del territorio nacional para evitar después discusiones sobre la cobertura del sistema de salud o su sistema de riesgos. Y que haya un lugar, como les decía, que pueda garantizar conectividad, porque si no hay internet, si no hay teléfono, pues digamos que ahí ya habría un incumplimiento de las obligaciones de la prestación del servicio. Los riesgos de la implementación, pues ya los hemos hablado, de pronto que el ministerio asuma que esto es un incumplimiento a una norma y posiblemente que la ARL también quiera evitarse el pago. Por eso es que también nuestra recomendación, contacto permanente con la ARL, está reportando y que la falta de reporte no sea una excusa para después evitar la cobertura. Listo. Y por último, y como modo de conclusión y para dar paso a las preguntas, vamos a hablar sobre las obligaciones generales en materia laboral que se mantuvieron durante la pandemia, durante el estado de emergencia y que evidentemente se van a mantener, que muchos empleadores, digamos, en razón de la excepcionalidad del trabajo en casa y demás, pues digamos, dejaron a un lado y no cumplieron o están en proceso de implementación y que nos parece importante pues tenerlas al día para que en caso de que a ustedes les corresponda pues lo puedan implementar a tiempo y estar en cumplimiento. El primero es el tema del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAST, que está implementado y reglamentado en la Ley 1562 de 2012. El COPAST debe constituirse cada 2 años y es, digamos, el encargado del tema de temas de riesgos laborales en las compañías. El COPAST debe constituirse y debe reunirse mensualmente. Estas actas de reunión y las actas de constitución deben quedar archivadas por si en algún punto se las solicitan en una investigación o en cualquier trámite, entonces para demostrar el cumplimiento. Igual que en el tema del Comité de Convivencia, que fue incluido por medio de la Ley 1010 de 2006, el Comité de Convivencia también debe constituirse cada 2 años, debe estar integrado tanto por representantes del empleador y del trabajador, 2 y 2, y deben reunirse, estos son cada 3 meses. Igualmente, entonces, la recomendación es suscribir las actas y archivarlas para demostrar el cumplimiento de esta obligación. Respecto del trabajo en horas extras o el trabajo suplementario, para ejecutar este tipo de trabajo, la empresa o el empleador debe tener una autorización vigente por parte del Ministerio del Trabajo. Estas autorizaciones normalmente el Ministerio las concede por un término de 2 años. Entonces, revisar en caso de que alguno de nuestros trabajadores ejecute horas extras, que la autorización esté vigente y pues en caso de que no, solicitarla al Ministerio del Trabajo. Esto es un trámite que se hace por medio de la página web. Y pues tener en cuenta que el límite de trabajo suplementario son 2 horas diarias y 12 semanales y pues que deberán reconocer al trabajador los correspondientes recargos.
Ahora, así como contar con la autorización, ¿no?, del Ministerio del Trabajo. Sí, exacto. Ahora, respecto de los accidentes laborales, la obligación del empleador es informar a la ARL de cualquier tipo de accidente que surja durante las 48 horas siguientes al accidente y deben realizar la investigación del accidente junto con la ARL hasta que esta, digamos, sea concluida y archivada. Respecto de los exámenes médicos ocupacionales que están regulados en la resolución 2346 de 2007, el empleador debe ordenar al trabajador la toma de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y ordenar la toma de los exámenes periódicos y de egreso. Los exámenes periódicos, si bien son al menos una vez al año, cuando haya cambio de cargo de funciones, también debe proceder la orden de un examen médico ocupacional. Respecto de la dotación, entonces la dotación se entrega a las personas que vengan menos de hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y esta dotación debe entregarse 3 veces al año. Esto es en abril, en agosto y en diciembre. El registro de las vacantes en la Agencia Pública de Empleo o en el Servicio Público de Empleo. Entonces, cada empleador debe registrarse en uno de los operadores autorizados, y una vez se registre y una vez pues tenga las vacantes, deberá reportarlas en estos sistemas para cumplir con la obligación y pues mantener prueba de esto. La jornada familiar semestral, como antes lo mencionó Carolina, es una obligación que se mantiene, y la compañía debe organizar y realizar la jornada 2 veces al año, en donde deberán participar tanto los trabajadores como los miembros de sus familias. Estas jornadas, pues digamos que antes de la pandemia había, digamos, más facilidad en la organización, y las cajas de compensación ayudaban en este aspecto. Entonces la obligación se mantiene para que lo tengan presente. Y por último, y es, digamos, la obligación más reciente, es la Ley 2191 de 2002 respecto de la ley de 2022, perdón, respecto de la Ley de Desconexión Laboral, y es que el empleador debe abstenerse de digamos, solicitar al trabajador prestar sus servicios o cumplir órdenes por fuera de la jornada laboral definida para su contrato de trabajo. La ley define como obligación particular del empleador implementar una política en donde establezca cuáles son los parámetros de esa desconexión laboral y defina pues qué puede y qué no se puede hacer dentro de la jornada y por fuera de ella. Listo. No, excelente, excelente. Pues aquí vimos un análisis completo del panorama. Lo importante que yo veo aquí es que hay condiciones para trabajar y pues nada, hay consideraciones muy pertinentes, y pues la ley se adapta a lo que los empleadores y los empleados están necesitando en este momento. Creería que la modalidad híbrida, como en varios campos, es la que está primando, ¿no? Entonces, bueno, vamos con las preguntas. Hay muchas, voy a tratar de pasar por todas. Si se me queda alguna, nos pueden seguir preguntando. Pero bueno, aquí estamos. La primera que recibimos es, definitivamente se acabó la emergencia sanitaria. Pero nos preguntan, nos dicen aquí, pero los decretos que originaron los protocolos que emitía el Ministerio de Salud, esos en teoría no van. La pandemia no se ha declarado extinta o en endemia, y los decretos de protocolos del Ministerio de Salud según siguen. Entonces, ¿no hay emergencia sanitaria, pero sí hay pandemia? ¿O cómo funciona eso? ¿O tienen información de eso? Es la primera pregunta. Pues, sin perjuicio de que Isabela me complemente, yo coincido con quien hace la pregunta, en el sentido de que pues seguimos de alguna manera cuidándonos porque la pandemia no se ha acabado. De hecho, estamos en el quinto pico, decían las noticias últimamente. Lo que se acabó es la emergencia sanitaria y solo se eliminan las normas que estaban supeditadas a la duración de la emergencia sanitaria.
El último protocolo de bioseguridad es el 692 del 29 de abril del 2022 y su vigencia no está supeditada a la duración de la emergencia sanitaria, por lo que ese protocolo de bioseguridad se mantiene todavía en su cumplimiento. Es decir, seguimos en el tema de pandemia, pero la emergencia se acabó y esa era una pregunta que yo hacía la vez pasada internamente, pero pues también todas estas leyes sirven como contingencia por si llega a haber una emergencia sanitaria en los tiempos por venir. Esperemos que no sea así, porque pues ya vimos todo lo que nos pasó. Bueno, seguimos adelante. Aquí hay una. En el trabajo híbrido se debe firmar un otro sí al contrato, se debe notificar a la ARL y yo adiciono, si hay un contrato nuevo, se puede poner o se debe poner la palabra híbrido en el contrato. Bueno, a ver, si estamos hablando del híbrido como beneficio, como optativo, que es la alternativa que nosotros hemos visto que se está generando hoy en día como una práctica, evitando las otras alternativas de teletrabajo, trabajo remoto, trabajo en casa, no sería necesario un otro sí al contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente la posición será, el trabajador sigue siendo un trabajador convencional que le aplica plenamente el código sustantivo del trabajo. Sin embargo, las reglas de juego, para que sean claras y que no generen controversias entre las partes, deben estar contempladas en una política interna, en una política donde el contenido está establecido por el empleador de manera unilateral. Entonces ahí se establecen cuántos días, en qué territorio puede trabajar remotamente, cuáles son las condiciones. Por ejemplo, hay clientes que nos han dicho, pues yo no lo quiero implementar para todo el mundo, sino solamente para quienes ya tengan cierto nivel de antigüedad y ya conozcan un poco la cultura de mi organización. Entonces yo puedo decir, esta posibilidad, este beneficio de trabajo híbrido solo se lo doy a quienes tengan 2 años de antigüedad, por ejemplo. Entonces, para responder la pregunta, tratándose de un beneficio optativo en el que no estoy incurriendo ni en teletrabajo, o quiero establecer que no quiero incurrir en teletrabajo, ni trabajo remoto, ni trabajo en casa, no lo debo pactar en el contrato. Sin embargo, si lo quiero manejar como trabajo, como teletrabajo, quedó claro que el teletrabajo sí requiere de un otro sí al contrato de trabajo. El teletrabajo también para los teletrabajadores suplementarios, pues ese es un trabajo híbrido porque es 2 o más días de manera remota y el resto de manera presencial. Si estoy dentro del trabajo remoto, trabajo en casa, perdón, pues sí se necesita una comunicación entre las partes con el contenido mínimo que hablamos, pero no necesariamente un otro sí al contrato de trabajo. Es una carta, por decirlo así, con el contenido de la duración, las causales y dónde va a estar prestando servicios el trabajador. Y nuestra recomendación es sí mantener a la ARL informada de dónde va a estar prestando servicios el trabajador. Perfecto. Y la segunda parte, en los contratos nuevos, ¿existe la palabra híbrido o hay que hablar, digamos, de las distintas modalidades que se van a emplear? No, si yo vinculo a un nuevo trabajador y quiero tener este trabajo híbrido como opcional o optativo, pues no debería tener una modificación en el contrato, sino manejarlo a través de política. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas. Creo que algunas las respondieron, pero pues voy a pasar por todas si puedo para ver si nos falta algo al respecto. Bueno, la siguiente es, ¿los días de teletrabajo pueden ser variables? Si quieres, dale, Isabela. Sí, los días de teletrabajo pueden ser variables, igual esto dependerá de la modalidad, digamos, y también de la intención del empleador. Dentro del otro, sí, al teletrabajo se pueden incluir unos días específicos de teletrabajo o se pueden incluir las situaciones en que el teletrabajador deberá acudir a la compañía o a las instalaciones del empleador. Entonces, si bien se pueden establecer situaciones, también se podrían establecer días, cumpliendo pues el tema de que serán dos o más días de trabajo desde el domicilio. Perfecto. Entonces seguimos. ¿El auxilio aplica para todos los trabajadores
Eso depende de la modalidad, ¿no? El auxilio de teletrabajo pues aplicará para todos los teletrabajadores en cualquier modalidad. En el trabajo en casa aplicará el auxilio de conectividad para los trabajadores que vengan menos de 2 salarios, hasta 2 salarios mínimos. Y en el trabajo remoto aplicará entonces también el reconocimiento de los gastos de la energía y el internet por acuerdo entre las partes. Acordémonos que la reglamentación ahí establece que no podrá ser menor tampoco el auxilio de transporte, pero que podrá acordarse entre las partes cuál será el valor a reconocer de manera mensual. Perfecto, que aquí sí complemento y si entendí, el auxilio de transporte, si estaba pactado, se cambió por un auxilio de conectividad que es equivalente, ¿cierto? Sí, sí, sí. O sea, digamos que si el trabajador es titular del auxilio de transporte, será titular del auxilio de conectividad, pero se modificará el concepto. Perfecto, y si era un monto específico, pues ese mismo monto será el que seguirá rigiendo, solo que cambia el nombre de transporte por conectividad, ¿cierto? Y el tema sí es que pues el monto del auxilio de transporte legal pues será el que defina el gobierno año a año. Entonces ese será el mínimo a reconocer. Si ya hay temas de auxilios extralegales al auxilio de transporte, ya podrán acordar en caso de que sea el trabajo en casa si se va a reconocer ese mismo valor o si se reconocerá solo el legal. Excelente, muchas gracias. Bueno, acá viene otra técnica interesante, dice, independientemente si es autónomo, suplementario, móvil, ¿son los mismos requisitos? Para, Son los mismos requisitos, pero por ejemplo, la norma, lo único que establece la ley de teletrabajo, lo único que modifica en cuanto a efectos es si, por ejemplo, el trabajador es móvil y no fue el empleador quien suministró pues, los elementos de conectividad y demás porque no los necesitaba. Entonces, la falta de conectividad no es suficiente para excusarse de la prestación del servicio. Pero para responderte concretamente, los requisitos son exactamente los mismos. ¿Qué variará? Si un trabajador es móvil, pues no podría hacer un reporte exacto del lugar de trabajo porque va a estar moviéndose en diferentes sitios. Entonces, por eso es que es relevante el reporte del tipo de trabajador ante la ARL. Si es móvil, si es suplementario o si es, ya se me olvidó, siempre se me olvida. Autónomo. Autónomo 100% por fuera. Sí. buenísimo, no, veo que aquí hay una cantidad de preguntas, seguimos, vamos a tratar de responderlas, por supuesto vamos hasta las 10, esperemos a ver si logramos todo, pero pues esto está muy interesante. Seguimos con la siguiente, que a mí también me causó mucha curiosidad. La respondieron, pero quisiera que pues ahondáramos en el tema. La ARL deberá inspeccionar, certificar los puestos de trabajo en casa y yo adiciono que ustedes dijeron que si hay que hacer una visita y si está pactado, esa visita se puede hacer virtual. Entonces, ¿cómo es eso? Uno, pues con el celular le muestra la casa al empleador, ¿cómo funciona eso? Digamos que la primera pregunta queda el tema de si la ARL, si se debe hacer la visita o no se debe hacer la visita y si está condicionado. Sí, la segunda es como el cómo, pues simplemente de curiosidad. Digamos que el tema de las visitas es la primera parte después de la implementación del trabajo en casa o del teletrabajo o de la modalidad de trabajo que permita al trabajador prestar servicios desde la casa, será el diligenciamiento del formato de autorreporte de condiciones de teletrabajo. Entonces, este formato es un formato que el propio trabajador completa respecto de su ergonomía, los equipos de trabajo, sus funciones, las posiciones que más desempeña, y este documento lo comparte el empleador con la ARL. La ARL revisa, digamos, cuáles son las situaciones, si hay situaciones críticas dentro del autorreporte que se deban verificar y en caso de que así lo considere, podrá programar una visita domiciliaria. Digamos que esto de la visita virtual y la prevalencia de este tipo de visitas por los medios de tecnologías de la información también es algo nuevo que trae este decreto que fue expedido el día de ayer.
pero pues digamos que lo que podrá hacer la ARL es también una videollamada en donde pues solicite que se le muestre el espacio de trabajo. Pues no se preguntará si tienen, por ejemplo, silla ergonómica, si el computador está, digamos, a cuánto de la mesa está al computador, si la posición pues queda, digamos, hacia abajo o queda recto, etcétera, para ellos poder verificar pues si las condiciones son óptimas. Igual como lo decía Carolina, ahora el teletrabajo pues no se podrá sujetar a que se haga la visita de la ARL, y esto será más una condición optativa. Excelente. Bueno, seguimos aquí con otra pregunta. ¿El servicio de atención de urgencias debe ser un servicio adicional contratado por el empleador? No, o sea, el servicio de atención de urgencias lo que quiere decir es que la zona o el lugar donde desempeña servicios el trabajador desde casa debe estar cubierta por los servicios que tiene el empleador. Entonces, el empleador normalmente tiene los servicios de la ARL, pero adicionalmente tiene unos servicios que cubren las urgencias que así lo ameriten. Por ejemplo, no sé, Emermédica o EMI, como temas así que puedan cubrir eventualidades. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en Bogotá y como decía Carolina, pues un trabajador se va a prestar estos servicios a la selva, evidentemente allá no vamos a tener la posibilidad de que estas compañías que nosotros contratamos para estos servicios tengan cobertura en estos lugares. Por esto es tan importante el reporte del lugar de trabajo. Porque así, digamos, en caso de que no esté cubierta la zona, o se pueden tomar las medidas previas a la ocurrencia de algún accidente, que será o no habilitar el trabajo en esta zona o buscar, digamos, si hay otra póliza que pueda cubrir eventualidades en estos territorios. Excelente, muchas gracias. Bueno, seguimos aquí con una y yo la complemento también. Acá dice, ¿cuántos días podrá trabajar un empleado desde casa para que no se convierta en teletrabajo y se pueda manejar como un beneficio a empleados? Y yo complemento que cuáles terminan siendo las diferencias reales entre el trabajo en casa y el teletrabajo, porque según veo quedó muy similar, ¿cierto? Ahí, entonces, dijimos, para no incurrir en teletrabajo, estar seguros, plenamente tranquilos, no deberíamos estar trabajando de manera remota un día y medio máximo a la semana. Si ya el trabajo remoto es de 2 días en adelante, se podrá entender que se incurre en teletrabajo y un teletrabajo suplementario, ¿no? Implica entonces todas estas obligaciones que hemos mencionado. Entonces, ahí estamos claros que convencionalmente un día y medio máximo a la semana estaríamos no incurriendo en ninguna obligación adicional a las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Si yo lo quiero manejar como beneficio, acuérdense que nosotros decíamos, una es la tranquilidad de que yo no tengo que incurrir en ningún régimen especial. Y la otra es la situación que hemos visto en la práctica de los empleadores hoy en día, que dicen, un día y medio me parece muy corto. Yo quiero que mis trabajadores estén prestando servicios de manera remota más días a la semana, pero no quiero incurrir ni en teletrabajo, ni en trabajo en casa, ni en trabajo remoto. ¿Qué hago? Entonces lo que están haciendo es, yo no lo estoy imponiendo, esto no es mandatorio, sino que el trabajador tiene la opción de escoger si trabaja presencial o de manera remota, y ahí no habría un límite de días a la semana, ¿sí? Y entonces lo están utilizando a través de políticas internas, le están dando la opción al trabajador, de venir a la oficina o quedarse en la casa, pero con la seguridad, con la tranquilidad de que cuando vaya a la oficina tenga la infraestructura suficiente para prestar el servicio. No puedo reducir metros cuadrados, no puedo acabar con el leasing de, no sé, los computadores, de la impresora, etcétera. No tengo que mantener la infraestructura. Entonces ahí no habría un límite de días, pero sí sería plena y absolutamente voluntario. Frente a ese tema, digamos que de manejarlo como optativo y como beneficio, tiene un pequeño sustento legal que serviría en el eventual caso de una inspección o vigilancia del Ministerio del Trabajo. La Ley 2088 de 2021, en el artículo 8º, establece en su último parágrafo
en su última frase, en todo caso, el empleador es el primer responsable de suministrar, perdón, ese no es. Eso no es. Yo había visto que hay una norma de la ley 2021 que establece, es que estoy buscando la ley que no es, la ley de teletrabajo, perdón, la ley 1221 de 2008, la ley de teletrabajo, ahora sí le cito correctamente, es el artículo 6º y establece en el numeral 4, una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en un lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en el lugar de trabajo habitual. Entonces, ese artículo 6º de la ley 1221 diría, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que no el solo hecho de yo trabajar en ciertas oportunidades en mi casa ya me vuelve teletrabajador automáticamente. Entonces, solo cuando yo como empleador lo impongo y establezco que es el trabajador que no puede venir a mi oficina en tales y tales días, ahí sí estamos en un teletrabajo clarísimo. Entonces, por eso, cuando lo manejo optativo, variable, ocasional, se podría manejar como un beneficio donde no hay un límite de días, pero que sea optativo del trabajador. Excelente, excelente. Bueno, aquí 3 preguntas bien interesantes de un mismo tema. Cuando un trabajador solicita permiso para trabajar desde el exterior por 15 días, ¿eso se considera trabajo en casa? La siguiente es si el trabajo es desde el exterior, se debe notificar a la ARL y se puede acordar que la persona esté fuera del país. ¿Cuáles serían las condiciones? Sí, entonces como lo hablamos, la única norma de las que revisamos el día de hoy es que me faculta la posibilidad de que el trabajador preste servicios desde fuera del país, es el decreto 649 del 2022, que es el que reglamenta el trabajo en casa. Acuérdense que el trabajo en casa es ocasional, excepcional, transitorio y especial. Entonces, es el empleador quien tiene la facultad de autorizarlo, ¿no? Y de estar de acuerdo. Si un trabajador quiere prestar servicios desde Estados Unidos, el empleador puede aceptar o no aceptarlo. No está obligado a aceptarlo. Si lo acepta, se tiene que establecer un comunicado por escrito, estableciendo cuáles son los motivos para ese trabajo en casa, dónde va a estar dando servicios y cuál va a ser la duración. Entonces, vamos a dar un ejemplo de la vida real. Una trabajadora está embarazada y dice, yo quiero tener a mi hijo en Estados Unidos. Yo tengo los seguros, no sé qué, y quiero que el niño nazca en Estados Unidos para que quede con la nacionalidad americana. Entonces, y es un caso de la vida real. Entonces, el empleador tiene la facultad de aceptarlo o no. Si lo acepta, entonces le dice, bueno, la dejo que trabaje por fuera durante esos 15 días, trabaje desde Estados Unidos. Por favor, hágame la solicitud por escrito y establezcame la dirección exacta donde va a estar prestando el servicio para notificar a la ARL. Porque sí es una obligación, según el decreto 649 del 2022, notificar a la ARL del lugar y del domicilio exacto, la dirección. Va a trabajar en Miami con la dirección XYZ. Eso hay que proporcionárselo a la ARL para que haya cobertura. Entonces ahí sí es la única posibilidad y sí es factible. Muy bien, excelente. Seguimos aquí conectados unos minutos más con algunas preguntas adicionales, pero pues acá les pasé los datos de todos nosotros, ppulegal.com, compartamos.org, africolombia.org y síganos en las redes, @compartamoscol. Otro par de preguntas. Cuando un empleado realiza trabajo en casa, ¿debe hacerlo obligatoriamente desde el domicilio? Es decir, si por ejemplo si el empleado se desplaza a donde un familiar por algún motivo o otro lugar diferente, ¿eso se considera trabajo en casa? ¿Podría hacerlo desde un café internet? No sé. Se puede hacer en un lugar distinto. Lo importante es que haya notificación de cuál es el lugar. Lo puede hacer donde la tía, donde el primo. Y por ejemplo, en el caso que les decía de esta persona que se fue a Estados Unidos a tener a su bebé en el exterior, pues
puede hacerlo en una casa alquilada, no es la de su domicilio habitual, pero con tal de que haya una notificación al empleador y a su vez a la ARL de cuál va a ser el lugar, será suficiente. Listo. Acá viene una que no sé si la entiendo bien, pero ¿existe algún tipo de fuero de estabilidad laboral reforzada tras estas implementaciones? Adicional a los que existen jurisprudencialmente, no vemos. Se mantienen el fuero de salud, el fuero entiéndase como la protección especial a ciertos trabajadores en debilidad que puedan ser objeto de discriminación. Por ejemplo, personas que tengan diagnósticos de salud que les impidan o le obstaculicen la prestación del servicio para el cual fue contratado, las mujeres en embarazo o en licencia, personas que hayan presentado quejas de acoso laboral o prepensionados, personas que están cercanos a obtener la pensión, eso se mantiene. Digamos que no veríamos cómo con estas modalidades de trabajo eso se modifique, seguirán siendo las mismas. Bueno, y aquí viene una técnica específica y directa a ver si se puede contestar. Dice, con el decreto que salió ayer, ¿sigue viva la parte de alternancia del decreto 649 o el decreto 1227 modifica el artículo 2.216611, alternancia? Sigue vigente, son modalidades distintas. El decreto 649 que reglamenta el trabajo en casa, es el trabajo excepcional, transitorio, etcétera, eso se mantiene tal cual. El decreto 92717 no modifica ni el trabajo en casa ni el trabajo en remoto, solamente reglamenta y flexibiliza el teletrabajo. Creo que ahí había, si quieres, contestamos a esta última que veo acá, que dice el auxilio de conectividad no ser constitutivo de salario, ¿tendría el límite del 40 de desalarización o este auxilio tiene un límite de valor? Esa está buenísima. Sí. Yo creo que con esa, si te parece, terminamos, que sí es Sí, porque las importante y demás es una ya buena se pregunta. respondieron todas. Perfecto. Dale. El 40% del que habla la pregunta, Robert Iván, viene de la ley 1393 de 2010, que busca evitar la evasión de aportes al sistema de seguridad social con pagos no salariales. Entonces, esta norma establece que los pagos no salariales que se paguen mensualmente, que excedan el 40% del ingreso o del pago mensual del trabajador, sí deben tenerse en cuenta como aportes o como base para las contribuciones al sistema de seguridad social. Esa norma fue interpretada por el Consejo de Estado a finales del año pasado y el Consejo de Estado en una sentencia de unificación lo que termina diciendo establece unas reglas claras y dice ese 40-60 solamente va a aplicar para los pagos que sean beneficios habituales en los que haya pacto por escrito, pero un auxilio de conectividad que realmente tiene como objeto ayudar a cubrir la carga de prestar el servicio de manera remota y que puede asimilarse a una herramienta de trabajo, no hace parte de los pagos a los que se les aplica el límite del 40%. Entonces, en su totalidad, el auxilio de conectividad no debe ser considerado como salario. Buenísimo, Carolina, Isabela, de verdad una maravilla. Tenemos un minuto, a 9:59. Excelente, realmente muy interesante esta charla, muy interesante las perspectivas. Creo que pues acá seguimos, nosotros en forma híbrida, por supuesto, pero ya entendiendo cuáles son las implicaciones del tipo de trabajo. Les agradecemos a todos, en muy especial a la AFE, por supuesto a PPU Legal, y acuérdense que esta charla la subiremos en nuestras redes y en nuestra página para que esté publicada y la puedan consultar en cualquier momento si quieren ahondar en el tema. Les agradecemos a todos su participación. Qué bueno